Elías despertó antes del amanecer, aunque no por voluntad. Su cuerpo lo había obligado. Abrió los ojos sintiendo la misma presión en el pecho que llevaba semanas ignorando, como si algo pesara sobre él, aun cuando estaba acostado. La habitación estaba casi oscura. Solo una línea de luz se filtraba entre las cortinas desgastadas. Para cualquier otra persona, ese rayo sería una señal de calma. Para Elías, era un recordatorio del día que comenzaba y del cansancio que nunca se iba. Se incorporó lentamente, apoyando los codos en las rodillas. Tenía 29 años, pero su postura y su mirada parecían de alguien que había vivido demasiado. El silencio de su cuarto no era paz. Era un silencio lleno de cosas no dichas, decisiones postergadas y sueños abandonados. Y aunque nunca se lo admitía a sí mismo, sentía miedo. Miedo de moverse, miedo de quedarse, miedo de cambiar, miedo de seguir igual. Ese miedo era el verdadero dueño de su vida. Elías trabajaba en la librería de su tío desde hacía 8 años, un edificio antiguo, precioso, pero marchito, como un recuerdo bonito que ya no tiene nada que ofrecer excepto nostalgia y polvo. Él era el único empleado que quedaba, no por lealtad, sino porque nadie más quería quedarse. Él sí, o eso se repetía cada mañana. Si yo me voy, esto se derrumba. Puedo repararlo. Si esfuerzo un poco más, solo unos meses más. Pero esos meses más ya se habían convertido en casi una década. Abrió la pesada puerta de roble y el olor que salió no fue el de los libros viejos, que él amaba. Fue el olor de la renuncia. El olor de una vida que se había quedado atrapada entre estantes vacíos. La librería era un barco hundiéndose lentamente, y Elías era el que seguía achicando agua con las manos, convencido de que podía salvar un barco que ni su dueño quería salvar. El trabajo se había convertido en una rutina automática. Barrer, clasificar libros, atender a los pocos clientes que entraban, colocar promociones que nadie miraba, arreglar filtraciones, barnizar estantes viejos, ser responsable de absolutamente todo. Y aún así, nada mejoraba. Una tarde, mientras tomaba agua en la cocina de la librería, miró su reflejo en una olla metálica colgada en la pared. No vio a un hombre joven. Vio a alguien que se había ido consumiendo de adentro hacia afuera. Los ojos hundidos, la espalda encorvada, la piel apagada. Era como si el lugar le hubiese absorbido la vitalidad. Recordó cuando Marco, su amigo de la infancia, le propuso lo de pasar un fin de semana en la playa. «Hermano, estás desapareciendo. Vente 2 días. Respira». «No puedo», respondió Elías con esa rigidez que no parecía suya. «Hay demasiado por hacer». Marco se quedó en silencio unos segundos, y entonces le soltó una frase que lo dolió más de lo que admitió. «Elías, tú no estás salvando la librería. Estás permitiendo que la librería te hunda contigo». Pero Elías no escuchó. No podía. Estaba atrapado en la idea de que abandonar era fallar, que irse era rendirse, que él tenía que quedarse, aunque el precio fuera él mismo. Lo que no veía es que cuando das demasiada energía a algo que ya está muerto, terminas muriendo tú también, aunque sigas respirando. A 2 calles estaba la floristería de doña Elena, un pequeño oasis entre tanto desgaste. Ella siempre lo saludaba con una sonrisa sincera. Tenía 70 años, manos fuertes como raíces viejas y una calma que desarmaba. Un día lo vio pasar con una caja enorme y lo llamó. «¡Elías!
Ven acá, muchacho. Tómate un vaso de agua que tienes la cara de quien carga el mundo entero. Él se sentó sin protestar. Algo en ella siempre lo hacía bajar la guardia. Doña Elena, estoy cansado, admitió por fin. Cansado como si la vida se hubiese puesto en pausa. Ella lo escuchó con la misma paciencia con la que se cuida una planta enferma. Elías, ¿tú sabes cuál es el error que cometemos muchas veces?, preguntó mientras podaba un rosal. Creemos que insistir es siempre sinónimo de amor, de responsabilidad, de valentía. Pero no siempre es así. Se giró hacia él, clavando su mirada sabia. A veces, insistir es solo miedo. Miedo a soltar lo que ya se secó. Y entonces le contó lo del árbol de mango enfermo. Cómo intentó salvarlo hasta lo imposible. Cómo gastó dinero, tiempo, energía y lágrimas. Cómo el árbol terminó muriendo igual. Y cómo ella casi se va con él en el proceso. Me aferré tanto a lo que ya estaba muerto que casi dejo morir lo que todavía tenía vida, dijo. Y tú estás haciendo lo mismo. Tomó una hoja seca del rosal y se la tendió. Esta hoja ya cumplió su ciclo. ¿Ves? Ya no sirve al árbol, pero si se queda pegada, estorba, impide la luz, roba energía. Así son algunas responsabilidades, algunos trabajos, algunas relaciones, algunas versiones de uno mismo. Estás intentando salvar lo que ya no te salva, Elías, y en el proceso te estás perdiendo a ti. Las palabras no fueron un regaño, fueron un espejo. Y duele verse con claridad, pero también libera. Esa noche, Elías no durmió. Caminó por su cuarto, abrió cajones, miró viejos dibujos, acarició pinceles secos, tocó una versión de él que había olvidado. Y entonces lo vio claro. No era la librería lo que lo atrapaba, era su miedo. Miedo a decepcionar, miedo a que el tío lo culpara, miedo a empezar de cero, miedo a mirar quién era realmente sin esa carga. A veces lo más difícil no es dejar algo. Lo más difícil es aceptar que ya no te pertenece. Escribió la carta de renuncia con manos temblorosas, pero con el corazón liberándose poco a poco. Esa noche lloró no por tristeza, sino por alivio. Por fin había dejado de negociar con su propio sufrimiento. La conversación con el tío fue dura. Gritos, reproches, silencios incómodos, pero Elías se mantuvo firme, no desde la rabia, sino desde la dignidad. No necesitaba ganar la discusión, solo necesitaba libertad. Pasó a despedirse de doña Elena al final del mes. Ella le entregó un pequeño cactus. «Plántalo cuando llegues a tu nuevo camino», le dijo. Los cactus no sobreviven porque se aferran a lo viejo, sino porque saben guardar energía solo para lo que realmente vale. Y Elías entendió el mensaje. 2 meses después, estaba pintando frente al mar sin culpa, sin prisa, sin cargas ajenas. Y en ese nuevo amanecer, comprendió algo esencial. Te puedes perder intentando salvar lo que ya no te salva, porque confundes lealtad con sacrificio, responsabilidad con miedo, amor con obligación. Pero cuando sueltas, cuando por fin sueltas, el mundo no se derrumba. Se derrumba solo lo que te estaba destruyendo. ¿Y lo que queda? Lo que queda es espacio. Espacio para crecer, para respirar, para volver a ser.